En un mundo donde la inmediatez parece ser la regla y la paciencia una virtud casi olvidada, perseverar se ha convertido en un acto revolucionario. Vivimos en tiempos donde las distracciones abundan, donde los resultados rápidos se exaltan y donde la cultura del ahora o nunca nos empuja a rendirnos ante el primer obstáculo. Sin embargo, detrás de cada historia de éxito que realmente perdura, detrás de cada logro que transforma vidas, hay una fuerza invisible, poderosa y silenciosa: la perseverancia. Esa capacidad inquebrantable de seguir adelante, aun cuando todo parece conspirar para que abandonemos. Esa voz interior que nos susurra, a pesar del cansancio, la frustración y la duda, sigue un paso más. Este libro no es un simple manual de motivación ni un conjunto de frases inspiradoras. Es un viaje profundo hacia el núcleo del ser, hacia esa fuerza interior que todos poseemos, pero que pocos saben activar y cultivar. Aquí exploraremos cómo la perseverancia es mucho más que aguantar. Es el arte de reinventarse ante la adversidad. Es la disciplina que moldea el carácter. Es el motor que transforma sueños etéreos en realidades palpables. A lo largo de estas páginas descubrirás que perseverar no significa no sentir miedo, no experimentar cansancio o desánimo. Significa avanzar a pesar de ellos. Significa entender que el camino hacia la grandeza está sembrado de caídas, pero que cada caída es una lección, una oportunidad para levantarse con más fuerza y sabiduría. Leer este libro es comprometerse con un cambio verdadero. Es abrazar la idea de que cada día, por pequeño que sea, es una nueva oportunidad para dar un paso hacia esa vida que anhelas. Te invito a dejar atrás excusas, dudas y pensamientos limitantes, a conectar con ese guerrero interno que sabe que el éxito no es cuestión de suerte, sino de constancia, de trabajo, de coraje para enfrentar el dolor y la incertidumbre sin dejar que nos paralicen. Permítete descubrir las herramientas, estrategias y secretos que te ayudarán a transformar tu mente, a fortalecer tu voluntad y a mantenerte firme en la búsqueda de tus objetivos. Porque este libro está hecho para quienes están listos para tomar las riendas de su destino, para quienes entienden que el verdadero poder está en no rendirse jamás, y que cada paso hacia adelante, por más pequeño que sea, es una victoria sobre el miedo, la procrastinación y la autolimitación. Así que si estás dispuesto a desafiar tus límites, a romper con las cadenas invisibles que te detienen y a forjar un camino lleno de significado y éxito, entonces este libro es para ti. Bienvenido a un viaje de transformación, a un despertar de tu potencial más auténtico, porque la perseverancia no solo cambia tu vida, la salva, la enciende y la eleva hacia horizontes que quizás ni siquiera imaginabas alcanzar. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La esencia de la perseverancia. La perseverancia es mucho más que una simple cualidad. Es la fuerza vital que impulsa a las personas a seguir adelante cuando todo parece perdido, cuando los obstáculos se multiplican y las dudas intentan apoderarse de la mente. No es simplemente resistir, sino hacerlo con propósito, con una determinación férrea que nace del interior y se convierte en motor para superar cualquier adversidad. La esencia de la perseverancia radica en entender que el éxito no es un destino instantáneo, sino un camino largo y lleno de desafíos, donde cada tropiezo se transforma en una oportunidad de aprendizaje. Para cultivar esta virtud, es fundamental desarrollar una mentalidad fuerte, capaz de mantener el enfoque en los objetivos a pesar de las distracciones y los fracasos momentáneos. La perseverancia se alimenta de la disciplina, de la constancia diaria, de la paciencia para esperar el momento justo y de la capacidad de reinventarse cuando las circunstancias cambian. Es importante reconocer que nadie está exento de sentir miedo, cansancio o frustración. Sin embargo, la diferencia entre quienes alcanzan sus metas y quienes se rinden reside en la actitud frente a estos sentimientos. Aquellos que perseveran aprenden a gestionar sus emociones, a convertir el dolor en motivación y la incertidumbre en impulso para avanzar. Además, la perseverancia está estrechamente ligada a la pasión por lo que se hace. Cuando el propósito es claro y profundo, el compromiso se fortalece y la voluntad se vuelve inquebrantable. En este capítulo, exploraremos cómo identificar las fuentes internas que alimentan la perseverancia,
cómo enfrentar los pensamientos limitantes que buscan sabotear el avance y cómo construir hábitos que sostengan la motivación día a día. Comprender la esencia de la perseverancia es el primer paso para transformar la manera en que encaramos los desafíos, para convertirnos en arquitectos de nuestro destino y para descubrir que el verdadero poder no está en evitar las dificultades, sino en atravesarlas con coraje y resiliencia. Así, la perseverancia se revela como el fundamento sólido sobre el cual se edifican todas las grandes historias de éxito y crecimiento personal. Capítulo 2. La disciplina como herramienta invencible. La disciplina es la columna vertebral de cualquier transformación profunda y duradera, el puente que conecta nuestras intenciones con nuestras acciones y, finalmente, con nuestros resultados. Mientras la motivación puede ser efímera, un fuego que se enciende con facilidad, pero también se apaga rápidamente, la disciplina es la llama constante que mantiene el fuego vivo, incluso cuando la motivación flaquea o desaparece. Sin disciplina, los sueños quedan en meras ideas, y las metas, en simples deseos. La disciplina implica tomar decisiones conscientes día tras día, incluso cuando el cuerpo clama por descanso o la mente se llena de excusas. Es la capacidad de priorizar lo que realmente importa y de actuar con coherencia y constancia, incluso cuando el camino se vuelve monótono o difícil. Esta virtud no solo moldea nuestro carácter, sino que también fortalece nuestra voluntad y crea una estructura sólida que sostiene el crecimiento personal y el éxito en todas las áreas de la vida. Además, la disciplina es la fuerza que nos permite establecer hábitos positivos, esos pequeños actos repetidos que con el tiempo producen resultados extraordinarios. Al dominar la disciplina, aprendemos a gestionar nuestras emociones, a controlar nuestros impulsos y a mantener el enfoque en lo esencial, lo que nos convierte en arquitectos de nuestra propia vida. En este capítulo, profundizaremos en cómo desarrollar una disciplina férrea, identificando las barreras internas y externas que suelen sabotear nuestros esfuerzos y cómo diseñar rutinas efectivas que se adapten a nuestro estilo de vida y objetivos. Veremos también cómo la autodisciplina está ligada a la autodeterminación y cómo ambas se potencian para crear un círculo virtuoso de crecimiento constante. Comprender la disciplina como una herramienta invencible es comprender que, más allá del talento o la suerte, el éxito está al alcance de quienes están dispuestos a trabajar con constancia, a respetar sus compromisos y a perseverar con valentía. La disciplina no es una carga, sino una liberación que nos permite tomar el control de nuestro destino y convertir cada día en un paso firme hacia la realización plena. Capítulo 3. La mentalidad que transforma vidas. La mentalidad es el conjunto de creencias, pensamientos y actitudes que moldean la manera en que interpretamos el mundo y, sobre todo, cómo reaccionamos ante los desafíos, oportunidades y adversidades que se presentan en nuestra vida. No es solo lo que pensamos, sino cómo esos pensamientos condicionan nuestras emociones y comportamientos, creando un ciclo que puede ser tanto limitante como potenciador. Una mentalidad positiva, abierta y orientada al crecimiento es el terreno fértil donde germinan las semillas de la disciplina y la perseverancia, mientras que una mentalidad cerrada o negativa actúa como una barrera que bloquea nuestro potencial y nos mantiene estancados en patrones de autolimitación y miedo. En este capítulo exploraremos los elementos fundamentales que constituyen una mentalidad transformadora, desde la importancia de la autoconciencia hasta la necesidad de cuestionar y reemplazar las creencias limitantes por otras que nos empoderen. Entenderemos cómo funciona el cerebro ante el cambio y por qué la neuroplasticidad nos ofrece una oportunidad invaluable para reprogramar nuestra mente hacia el éxito. También hablaremos sobre la importancia de la resiliencia mental, esa capacidad de recuperarnos y aprender de las caídas, de ver en cada obstáculo una oportunidad para fortalecernos y crecer. La mentalidad que transforma vidas es aquella que acepta la responsabilidad personal, que no busca excusas ni culpables, sino soluciones y caminos. Es una mentalidad que cultiva la gratitud, el optimismo realista y la confianza en la capacidad propia, pero también la humildad para aprender y adaptarse. En este capítulo,
Descubrirás técnicas prácticas para entrenar tu mente, desde la visualización y el diálogo interno positivo, hasta la meditación y el establecimiento de metas claras y motivadoras. Comprenderás que no se trata de ignorar los problemas o las emociones negativas, sino de gestionarlas eficazmente para que no se conviertan en impedimentos. La transformación verdadera comienza en la mente, y una vez que aprendes a dominar tus pensamientos, el camino hacia la excelencia y el crecimiento personal se vuelve claro y accesible. Así, la mentalidad adecuada se convierte en la llave maestra que abre las puertas hacia una vida plena, exitosa y llena de propósito. Capítulo 4. El poder de los hábitos para el éxito. Los hábitos son las pequeñas acciones que realizamos casi de manera automática, sin necesidad de pensar conscientemente en cada paso. Son la base sobre la cual se construye gran parte de nuestra vida, moldeando desde nuestras rutinas diarias hasta los resultados a largo plazo que obtenemos. Comprender el poder de los hábitos es fundamental porque, aunque muchas veces subestimamos su impacto, son ellos quienes determinan en gran medida nuestro nivel de éxito, bienestar y crecimiento personal. Cuando aprendemos a diseñar y mantener hábitos positivos, creamos un sistema que trabaja para nosotros, liberando nuestra mente de decisiones constantes y conservando energía para enfrentar los retos mayores. Sin embargo, cambiar o instaurar nuevos hábitos no es una tarea sencilla. Implica entender cómo funcionan en el cerebro, cómo se forman y por qué muchas veces nos cuesta mantenerlos. En este capítulo profundizaremos en la ciencia detrás de los hábitos, explorando el ciclo de señal, rutina y recompensa, y cómo podemos intervenir en cada etapa para que los hábitos deseados se arraiguen y los negativos desaparezcan. También analizaremos el papel de la motivación y la disciplina en este proceso, y cómo la perseverancia se convierte en un aliado esencial para no abandonar cuando las dificultades surgen. Descubriremos estrategias prácticas para identificar hábitos tóxicos y reemplazarlos por otros que impulsen nuestro desarrollo, tales como establecer recordatorios, dividir objetivos en pequeñas acciones manejables y crear un ambiente que favorezca el cambio. Además, abordaremos la importancia de la paciencia y la autocompasión, pues el proceso de transformación a través de los hábitos es gradual y requiere de tolerancia hacia los errores y tropiezos. Los hábitos exitosos no solo impactan en nuestra productividad o salud física, sino que también moldean nuestra mentalidad y fortalecen nuestra autoestima. A medida que vamos consolidando hábitos positivos, la confianza en nosotros mismos crece y se genera un efecto dominó que mejora múltiples áreas de nuestra vida. En suma, aprender a aprovechar el poder de los hábitos es dotarnos de una herramienta poderosa que, combinada con la disciplina y la mentalidad adecuada, nos acerca cada día más a la realización de nuestros sueños y metas. Este capítulo te invita a descubrir cómo dar ese paso consciente para transformar tu vida desde las pequeñas decisiones cotidianas, porque es en esos detalles donde reside el verdadero secreto del éxito duradero y auténtico. Capítulo 5. La disciplina como fuerza invencible. La disciplina es, sin duda, uno de los pilares más fundamentales para alcanzar cualquier objetivo significativo en la vida. No se trata solo de un rasgo de carácter o de una cualidad que algunas personas poseen y otras no, sino de una habilidad que se puede cultivar, entrenar y fortalecer con práctica constante y decisión firme. La disciplina es el puente entre los sueños y la realidad. Es ese motor silencioso que nos impulsa a actuar incluso cuando la motivación flaquea, cuando las circunstancias son adversas o cuando el cansancio nos llama a abandonar. En este capítulo exploraremos la naturaleza profunda de la disciplina, entendiendo que no es un castigo ni una restricción, sino una forma consciente de autodominio que nos permite alinear nuestras acciones con nuestros valores y metas más altos. Hablaremos sobre cómo la disciplina no implica eliminar la alegría ni la espontaneidad, sino saber elegir con sabiduría cuándo actuar y cuándo descansar, construyendo un equilibrio que nos fortalece a largo plazo. Analizaremos los mitos más comunes que rodean la disciplina, como creer que es una cualidad innata o que significa vivir una vida rígida y sin placer. En contraste, veremos ejemplos inspiradores de personas que, gracias a la disciplina, han logrado superar obstáculos inmensos y alcanzar niveles extraordinarios de éxito y felicidad. Además,
profundizaremos en las técnicas prácticas para desarrollar y mantener la disciplina en nuestra vida diaria, desde la importancia de establecer rutinas claras y metas específicas, pasando por la gestión del tiempo y la eliminación de distracciones, hasta el papel fundamental de la autoevaluación constante y la celebración de pequeños logros. Veremos cómo cultivar la disciplina requiere también de una mentalidad resiliente que no se deja vencer por los fracasos temporales, sino que aprende de ellos y los utiliza como combustible para seguir adelante. La disciplina es una fuerza invencible porque, una vez internalizada, nos protege de la procrastinación, la indecisión y la tentación constante de abandonar el camino hacia nuestros sueños. Nos convierte en arquitectos conscientes de nuestro destino, capaces de diseñar y construir la vida que verdaderamente deseamos. En este capítulo descubrirás que la disciplina no es una carga, sino un regalo que te das a ti mismo para vivir con propósito, con dirección y con la satisfacción profunda de saber que cada día estás más cerca de tu mejor versión. Aprende a abrazar la disciplina como tu aliada inseparable y verás cómo tu vida se transforma en un camino firme hacia el éxito, la plenitud y la realización personal. Capítulo 6. La mentalidad de crecimiento, la clave para transformar tu vida. La mentalidad que adoptamos frente a los desafíos y al aprendizaje determina en gran medida nuestro nivel de éxito y bienestar personal. En este capítulo nos adentraremos en el concepto de mentalidad de crecimiento, una idea revolucionaria que ha cambiado la forma en que entendemos el desarrollo humano y la capacidad para alcanzar nuestras metas. La mentalidad de crecimiento es la creencia profunda de que nuestras habilidades, inteligencia y talentos no son fijos ni limitados, sino que pueden desarrollarse y expandirse mediante el esfuerzo, la práctica constante y la perseverancia. Esta visión contrasta radicalmente con la mentalidad fija, que sostiene que nuestras capacidades son innatas y estáticas, lo que puede generar miedo al fracaso, resistencia al cambio y una tendencia a evitar los retos por temor a demostrar supuestas limitaciones. Adoptar una mentalidad de crecimiento significa abrir la puerta a un mundo lleno de posibilidades, donde los errores y las dificultades se transforman en oportunidades de aprendizaje y fortalecimiento. En este capítulo, exploraremos cómo cultivar esta mentalidad positiva y poderosa, analizando los mecanismos internos que nos permiten cambiar creencias limitantes, superar la autocrítica destructiva y desarrollar una autoconfianza resiliente. Veremos casos reales de personas que lograron grandes transformaciones gracias a su disposición a aprender y a esforzarse, incluso cuando las circunstancias parecían insuperables. Profundizaremos en estrategias prácticas para fomentar una mentalidad de crecimiento, tales como practicar la autorreflexión consciente, establecer metas desafiantes pero alcanzables, rodearse de influencias positivas y crear hábitos que refuercen el aprendizaje continuo. También hablaremos de la importancia de la paciencia y la autocompasión, reconociendo que el cambio profundo es un proceso gradual y que cada paso, por pequeño que sea, es un avance valioso hacia una versión más fuerte y sabio de uno mismo. La mentalidad de crecimiento no solo impacta en el ámbito personal o profesional, sino que transforma la manera en que nos relacionamos con el mundo, con los demás y con nuestros propios sueños. Al adoptar esta mentalidad, nos convertimos en agentes activos de nuestra evolución, dejando de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en creadores conscientes de nuestro destino. En suma, este capítulo te invita a desafiar tus límites mentales, a mirar los obstáculos como peldaños y a confiar en el poder infinito que reside en tu capacidad para aprender, adaptarte y crecer. La mentalidad de crecimiento es la llave que abre las puertas del cambio auténtico, y una vez que la poseas, nada ni nadie podrá detener tu avance hacia una vida plena, exitosa y llena de significado. Capítulo 7. El poder del hábito. Cómo construir rutinas que transforman tu vida. Los hábitos son los ladrillos invisibles con los que construimos el edificio de nuestra existencia. Sin embargo, muchas veces subestimamos el poder que tienen en nuestra vida diaria, relegándolos a acciones automáticas y sin importancia. En realidad, los hábitos son la base fundamental sobre la que se sustentan tanto nuestro éxito como nuestro fracaso, y entender su naturaleza es clave para lograr un cambio duradero y profundo. Este capítulo se sumerge en el mundo fascinante de los hábitos, desvelando cómo se forman,
cómo operan en nuestro cerebro y cómo podemos modificarlos a voluntad para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Primero, exploraremos el ciclo del hábito, señal, rutina y recompensa, un proceso neurológico que explica por qué ciertos comportamientos se vuelven automáticos y difíciles de cambiar. Entender este ciclo es crucial para poder intervenir conscientemente y reemplazar hábitos dañinos o improductivos por otros que nos impulsen hacia nuestras metas. También abordaremos la importancia de la constancia y la paciencia, pues la creación de nuevos hábitos no es un acto de un solo día, sino un compromiso a largo plazo que requiere perseverancia y estrategias inteligentes. Hablaremos sobre cómo establecer señales claras y entornos favorables que faciliten la adopción de rutinas positivas, eliminando distracciones y tentaciones que puedan sabotear nuestro progreso. En este capítulo no faltarán ejemplos inspiradores de personas que transformaron radicalmente su vida gracias a la fuerza de los hábitos bien construidos, desde atletas que alcanzaron récords mundiales hasta emprendedores que crearon imperios empresariales. Profundizaremos en técnicas prácticas, como el método de los pequeños pasos o Tiny Habits, que nos permite avanzar sin abrumarnos y crear momentum que se retroalimenta con el tiempo. Asimismo, veremos cómo integrar la disciplina y la mentalidad de crecimiento para fortalecer la adherencia a nuestros nuevos hábitos, enfrentando con éxito la resistencia interna y los momentos de duda que son naturales en todo proceso de cambio. Finalmente, reflexionaremos sobre la importancia de la automotivación y la celebración consciente de cada logro, por pequeño que sea, para mantenernos enfocados y motivados. En conclusión, este capítulo te guiará para que reconozcas el enorme poder que reside en tus acciones cotidianas y te brindará las herramientas necesarias para diseñar rutinas que no solo transformen tu vida, sino que te conviertan en el arquitecto consciente de tu destino. El poder del hábito está a tu alcance. Solo necesitas decidirte a dar el primer paso y comprometerte con el proceso, sabiendo que cada día cuenta y que la transformación verdadera nace de la repetición constante y el esfuerzo continuo. Capítulo 8. La autodisciplina. El músculo invisible que fortalece tu voluntad. La autodisciplina es quizá el recurso más poderoso y a la vez más desafiante que tenemos para lograr cualquier objetivo significativo en la vida. No es un don con el que se nace, sino una habilidad que se entrena, un músculo invisible que, cuando se fortalece, nos permite superar la tentación del momento, mantener el enfoque en lo que realmente importa y avanzar con determinación hacia nuestras metas, incluso cuando las circunstancias se vuelven adversas o el entusiasmo inicial comienza a flaquear. En este capítulo exploraremos en profundidad qué es la autodisciplina, cómo funciona en nuestro cerebro y por qué es fundamental para cualquier proceso de crecimiento personal o profesional. Comprenderemos que la autodisciplina no significa reprimir nuestras emociones o vivir una vida rígida y carente de placer, sino que implica un equilibrio inteligente entre el autocontrol y la autoaceptación, una capacidad para decidir conscientemente qué acciones nos acercan a nuestros sueños y cuáles nos alejan, y elegir siempre la opción que construye, aunque no siempre sea la más fácil o cómoda. Profundizaremos en los mecanismos psicológicos que la sostienen, como la fuerza de voluntad, la motivación intrínseca y la gestión de impulsos, y cómo éstas pueden ser entrenadas a través de prácticas específicas y hábitos cotidianos. Veremos ejemplos impactantes de personas que lograron hazañas extraordinarias gracias a su autodisciplina, desde atletas olímpicos que soportaron años de entrenamiento riguroso hasta empresarios que enfrentaron fracasos y renacieron con más fuerza y resiliencia. Este capítulo también incluye estrategias concretas para fortalecer la autodisciplina, desde técnicas de planificación y establecimiento de metas claras y medibles hasta métodos para manejar distracciones y vencer la procrastinación. Aprenderemos a diseñar sistemas personales que nos protejan de las decisiones impulsivas y nos mantengan en el camino correcto, como el uso de recordatorios, recompensas y el apoyo social. Además, reflexionaremos sobre la importancia de la paciencia y la compasión hacia uno mismo, entendiendo que el desarrollo de la autodisciplina es un proceso gradual, donde cada pequeño logro debe ser celebrado y cada retroceso tomado como una oportunidad de aprendizaje, no como un fracaso. Finalmente, veremos cómo la autodisciplina alimenta y se retroalimenta con la motivación y la mentalidad de crecimiento, creando un círculo virtuoso que nos impulsa a seguir adelante con confianza y determinación. En definitiva,
Este capítulo te invita a entrenar ese músculo invisible llamado autodisciplina, porque en él reside la capacidad de transformar sueños en realidades concretas, deseos en hábitos y metas en éxitos duraderos. Solo con autodisciplina podrás conquistar la constancia necesaria para superar los obstáculos y mantenerte firme en el camino hacia la vida que deseas construir. Capítulo 9. La mentalidad de crecimiento. Cómo transformar los desafíos en oportunidades para el éxito. Entender y adoptar una mentalidad de crecimiento es uno de los cambios más poderosos que puedes hacer en tu vida si deseas alcanzar el éxito genuino y duradero. Este concepto, popularizado por la psicóloga Carol Dweck, se refiere a la creencia fundamental de que nuestras habilidades, inteligencia y talentos no son fijos o limitados, sino que pueden desarrollarse a través del esfuerzo constante, la perseverancia y la práctica inteligente. En este capítulo nos sumergiremos en las profundidades de esta filosofía transformadora, explorando cómo nuestra forma de pensar puede ser el mayor aliado o el peor enemigo en el camino hacia nuestras metas. La mentalidad de crecimiento no solo cambia cómo vemos nuestras capacidades, sino que modifica radicalmente la manera en que enfrentamos los fracasos, los errores y las dificultades. En lugar de verlos como señales de incapacidad o derrota, quienes adoptan esta mentalidad los perciben como valiosas oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal. Analizar cómo la mentalidad fija limita el potencial, explicaremos cómo el miedo al fracaso y la necesidad de validación externa pueden paralizarnos y mantenernos estancados en zonas de confort que no nos llevan a ninguna parte. Contrariamente, la mentalidad de crecimiento nos empodera para salir de esa zona, abrazar el desafío y ver cada obstáculo como un peldaño hacia el desarrollo. Nos adentraremos en los componentes clave que conforman esta mentalidad, tales como la resiliencia, la curiosidad, la autorreflexión y la automotivación, mostrando cómo cultivar cada uno puede abrir puertas hacia niveles más altos de desempeño y satisfacción personal. Además, discutiremos prácticas específicas para fomentar esta mentalidad, como la formulación de preguntas poderosas que nos ayuden a reflexionar sobre nuestros procesos de aprendizaje, el uso de afirmaciones positivas que refuercen nuestra confianza, y la importancia de rodearnos de personas y ambientes que promuevan el crecimiento en lugar del estancamiento. Este capítulo también presentará historias inspiradoras de individuos que enfrentaron grandes adversidades y lograron transformarlas en trampolines para alcanzar sus sueños gracias a su mentalidad abierta y adaptable. Veremos cómo esta mentalidad se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida, desde el desarrollo profesional hasta las relaciones personales, demostrando que el crecimiento es una aventura constante que nunca termina. Para cerrar, abordaremos los errores comunes que solemos cometer cuando intentamos cambiar nuestra forma de pensar y cómo superarlos con paciencia y disciplina. Aprenderás a identificar patrones limitantes y a reemplazarlos por pensamientos que te impulsen hacia adelante, fortaleciendo tu capacidad para mantenerte motivado incluso en los momentos más difíciles. En resumen, este capítulo te brindará las herramientas y la inspiración necesarias para transformar tu mente en una fábrica de posibilidades, donde los desafíos se convierten en aprendizajes y donde tu potencial se expande sin límites. Con una mentalidad de crecimiento, no solo te prepararás para enfrentar la vida, sino para conquistarla con valentía y sabiduría. Capítulo 10. El poder de la resiliencia. Levantarse una y otra vez frente a la adversidad. La resiliencia es una de las cualidades más valoradas y esenciales para cualquier persona que aspire a lograr el éxito auténtico y duradero, porque no basta con tener grandes sueños, o incluso la mejor planificación, si no se posee la capacidad para enfrentar y superar los inevitables obstáculos que la vida presenta. En este capítulo, exploraremos qué es la resiliencia, desde sus raíces más profundas, entendiendo que no es simplemente la capacidad de resistir golpes o aguantar el dolor, sino la habilidad activa de adaptarse, aprender y transformarse a partir de las experiencias difíciles. La resiliencia es el músculo invisible que nos permite levantarnos tras cada caída, recomponernos tras cada fracaso y seguir avanzando con mayor fuerza y claridad hacia nuestros objetivos. Para comprender plenamente este concepto, analizaremos cómo funciona la mente humana cuando se enfrenta al estrés, la incertidumbre y las crisis, y cómo algunos desarrollan mecanismos para no solo sobrevivir, sino para crecer y florecer a pesar de las circunstancias adversas. Profundizaremos en la neurociencia detrás de la resiliencia, revelando cómo ciertas áreas del cerebro pueden ser entrenadas para responder de forma más flexible y positiva a los desafíos, y cómo las emociones, lejos de ser enemigas, pueden convertirse en aliadas si sabemos gestionarlas adecuadamente. A lo largo del capítulo, desglosaremos los pilares fundamentales de la resiliencia: la aceptación realista de la situación,
la visión a largo plazo, la autoeficacia, la capacidad de pedir y recibir apoyo, y la actitud positiva enfocada en la solución. Exploraremos cómo cultivar cada uno de estos aspectos a través de prácticas concretas, desde la meditación y reflexión consciente hasta la construcción de redes de apoyo social fuertes y el desarrollo de hábitos saludables que fortalezcan tanto el cuerpo como la mente. También dedicaremos un espacio especial a la importancia de la narrativa personal. La historia que nos contamos a nosotros mismos sobre lo que nos ocurre tiene un impacto enorme en nuestra capacidad para ser resilientes. Aprenderemos a reescribir ese relato interno desde una perspectiva empoderadora, transformando las heridas en lecciones y las derrotas en motivación para seguir luchando. Para dar mayor peso a estas ideas, compartiremos testimonios reales de personas que enfrentaron adversidades profundas, desde pérdidas inesperadas hasta fracasos profesionales, y cómo lograron no solo recuperarse, sino construir una vida más rica y significativa después de esos episodios. Estos ejemplos inspiradores mostrarán que la resiliencia no es una cualidad reservada para unos pocos, sino una capacidad accesible a todos que puede ser desarrollada con intención y práctica constante. Finalmente, abordaremos los errores comunes que limitan nuestra resiliencia, como la negación, el aislamiento o la rigidez mental, y ofreceremos estrategias para superarlos y convertirlos en oportunidades de crecimiento. En conclusión, este capítulo es una invitación a reconocer y abrazar el poder que todos tenemos para reinventarnos frente a la adversidad, a entender que cada caída es en realidad una oportunidad para levantar con más sabiduría, y que la resiliencia es el verdadero motor que sostiene el viaje hacia una vida plena, exitosa y auténtica. Porque más allá de las circunstancias, lo que determina nuestro destino es la fuerza con la que elegimos levantarnos una y otra vez. Capítulo 11. La importancia de la autodisciplina. La clave que abre todas las puertas. La autodisciplina es, sin duda alguna, uno de los pilares más sólidos sobre los que se construye el éxito genuino y duradero en cualquier ámbito de la vida. A menudo confundida con la simple fuerza de voluntad o con el sacrificio momentáneo, la autodisciplina es en realidad una habilidad compleja que involucra la gestión consciente de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos para alinearlos con nuestros objetivos a largo plazo, incluso cuando las tentaciones, distracciones o dificultades intentan desviarnos del camino. En este capítulo, profundizaremos en qué significa realmente tener autodisciplina, cómo se forma esta capacidad y por qué es indispensable para transformar cualquier sueño o deseo en realidad concreta. Empezaremos por desmontar mitos comunes, como la creencia de que la autodisciplina es algo innato o que solo se logra a base de castigos y restricciones severas. Por el contrario, la autodisciplina se puede aprender, cultivar y perfeccionar con práctica constante y con estrategias inteligentes que trabajan en armonía con nuestra naturaleza humana y nuestras motivaciones internas. Exploraremos cómo el cerebro funciona en relación a la autodisciplina. Entenderemos el papel del córtex prefrontal, esa zona encargada de la planificación, el control de impulsos y la toma de decisiones conscientes, y cómo podemos fortalecerla a través de hábitos y ejercicios mentales específicos. También abordaremos la relación íntima entre la autodisciplina y la gestión emocional, ya que mantener el equilibrio emocional es fundamental para no caer en reacciones impulsivas que nos alejan de nuestras metas. Profundizaremos en cómo la autodisciplina no significa eliminar el placer ni vivir en constante sacrificio, sino aprender a diferenciar entre las gratificaciones inmediatas y las recompensas duraderas que vienen de la perseverancia y la dedicación. Analizaremos cómo crear sistemas de hábitos efectivos, porque la autodisciplina no funciona bien cuando se basa solo en la fuerza de voluntad aislada. Requiere diseñar rutinas claras y mecanismos que automaticen el buen comportamiento, liberando así la mente para enfrentar desafíos mayores. Este capítulo también examinará cómo la autodisciplina se manifiesta en distintos aspectos de la vida, desde la alimentación y el ejercicio físico, hasta el manejo del tiempo, las finanzas personales, el estudio y el desarrollo profesional. Veremos que la autodisciplina es el denominador común que une a las personas exitosas y resilientes porque les permite persistir cuando otros abandonan y mantener el foco cuando las distracciones son constantes.
Además, nos adentraremos en las estrategias prácticas para fortalecer esta cualidad, la creación de metas claras y específicas, el uso del sistema de recompensas y penalizaciones internas, la visualización positiva y la importancia del autocuidado para evitar el agotamiento mental y físico. Compartiremos también casos de estudio y relatos inspiradores de individuos que transformaron su vida gracias a un compromiso firme con la autodisciplina, mostrando que no importa el punto de partida ni las dificultades iniciales, con determinación y método es posible lograr cambios profundos y sostenibles. Finalmente, abordaremos los obstáculos comunes que suelen sabotear la autodisciplina, como la procrastinación, el perfeccionismo paralizante, la falta de un propósito claro o el entorno poco favorable, y ofreceremos herramientas para superar cada uno de ellos. En suma, este capítulo es una invitación poderosa a tomar las riendas de nuestra vida mediante la práctica consciente y constante de la autodisciplina, reconociendo que esta es la llave maestra que abre todas las puertas hacia el crecimiento personal, el éxito profesional y la realización plena. Porque al final, el mayor poder reside en nuestra capacidad para elegir cada día qué hábitos cultivar, qué pensamientos alimentar y qué acciones ejecutar para construir la vida que verdaderamente deseamos. Capítulo 12. El poder de la mentalidad positiva, transformando obstáculos en oportunidades. La mentalidad positiva es mucho más que una simple actitud optimista o un deseo superficial de ver el vaso medio lleno. Es una poderosa herramienta psicológica que influye profundamente en cómo percibimos la realidad, cómo respondemos a los desafíos y, en última instancia, cómo moldeamos nuestro destino. En este capítulo, nos adentraremos en la ciencia y el arte de cultivar una mentalidad que no solo nos haga sentir mejor, sino que nos impulse a actuar con eficacia, resiliencia y creatividad frente a cualquier circunstancia adversa. Empezaremos por comprender qué es realmente la mentalidad y cómo se forma, partiendo de la premisa fundamental de que nuestros pensamientos, creencias y emociones están interconectados y crean patrones neuronales en nuestro cerebro, que condicionan nuestro comportamiento y nuestra experiencia diaria. Estos patrones pueden convertirse en trampas que limitan nuestro potencial o en rutas que nos conducen al éxito y la plenitud. La mentalidad positiva no implica ignorar las dificultades o negar la realidad, sino interpretarla desde una perspectiva que favorezca el aprendizaje, la esperanza y la acción constructiva. Analizaremos los distintos tipos de mentalidades, especialmente la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento, conceptos desarrollados por la psicóloga Carol Dweck, y cómo adoptar la segunda es fundamental para superar miedos, frustraciones y estancamientos. La mentalidad de crecimiento nos invita a ver cada reto como una oportunidad para aprender, mejorar y acercarnos a nuestra mejor versión, y a entender que el fracaso no es el fin, sino un paso necesario en el camino hacia la maestría. También exploraremos los mecanismos neurobiológicos que sustentan la mentalidad positiva, incluyendo el papel de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que afectan nuestro ánimo y motivación, y cómo podemos influir en su equilibrio a través de hábitos saludables, la meditación y prácticas de gratitud. La importancia de la autoconversación será otro eje central del capítulo, ya que la forma en que hablamos con nosotros mismos condiciona la calidad de nuestra mentalidad. Reemplazar los pensamientos autocríticos y limitantes por afirmaciones constructivas y realistas es un proceso que puede cambiar radicalmente nuestra relación con el mundo y con nuestras metas. Profundizaremos en técnicas prácticas para fortalecer la mentalidad positiva, como la visualización creativa, el journaling para identificar y reprogramar creencias negativas, la práctica diaria de la gratitud y el mindfulness para mantenernos presentes y conscientes en lugar de atrapados en preocupaciones o juicios negativos. Además, abordaremos cómo la mentalidad positiva influye en nuestra salud física y emocional, pues numerosos estudios han demostrado que las personas que mantienen una actitud optimista tienen mejor sistema inmunológico, menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y una mayor longevidad. Pero más allá de la salud, una mentalidad positiva mejora nuestras relaciones interpersonales, ya que nos hace más empáticos, abiertos y capaces de comunicarnos con respeto y comprensión. También veremos cómo la mentalidad positiva puede ser un factor decisivo en el liderazgo, el emprendimiento y el trabajo en equipo, porque líderes con esta mentalidad inspiran confianza, motivan a otros y fomentan ambientes de trabajo creativos y productivos. Sin embargo, reconoceremos que mantener una mentalidad positiva no es sencillo ni lineal.
Todos enfrentamos momentos de duda, miedo y negatividad. Por eso, ofreceremos estrategias para superar esos momentos difíciles sin caer en la trampa del pesimismo o la resignación, aprendiendo a aceptar las emociones negativas como parte natural de la experiencia humana sin permitir que definan nuestra realidad. Reflexionaremos sobre la importancia del entorno y las influencias externas. Rodearnos de personas, información y actividades que nutran una mentalidad positiva es esencial para mantenernos firmes en nuestro propósito. Finalmente, compartiremos historias reales de transformación gracias a la mentalidad positiva, desde personas que superaron enfermedades graves hasta emprendedores que, a pesar del fracaso inicial, lograron construir negocios exitosos gracias a su visión optimista y resiliente. Este capítulo es una invitación a cambiar el lente con que miramos la vida, a entender que el poder de transformar obstáculos en oportunidades está en nuestra mente y que cada pensamiento positivo es una semilla que, con cuidado y constancia, puede florecer en una realidad llena de crecimiento, felicidad y éxito. Porque, en definitiva, la mentalidad positiva no solo cambia nuestra percepción, sino que cambia nuestro mundo. Capítulo 13. La disciplina como motor de transformación, construyendo hábitos que cambian vidas. La disciplina es ese poder silencioso, muchas veces invisible a simple vista, que sostiene los sueños, las metas y los logros más grandes. No es un rasgo de carácter con el que se nace, ni un don reservado para unos pocos. La disciplina es una habilidad que se puede aprender, cultivar y perfeccionar con el tiempo, y que representa el motor esencial para la transformación personal y el éxito duradero. En este capítulo, exploraremos en profundidad cómo la disciplina funciona como un puente entre nuestras intenciones y nuestras acciones, entre lo que deseamos y lo que realmente hacemos día a día, y cómo construir una estructura sólida de hábitos que sostengan nuestro crecimiento, incluso cuando la motivación fluctúa o los obstáculos parecen insuperables. Comenzaremos analizando la diferencia fundamental entre la motivación y la disciplina. La motivación es esa chispa inicial, ese impulso emocional que nos enciende y nos hace querer actuar. Sin embargo, suele ser efímera, volátil y dependiente de nuestro estado de ánimo o las circunstancias externas. En contraste, la disciplina es la capacidad de mantenernos firmes, de cumplir con nuestras responsabilidades y compromisos sin importar cómo nos sintamos en un momento dado, y esa constancia es lo que realmente produce resultados sólidos y duraderos. Entender esta diferencia es vital para no caer en la trampa de esperar que la motivación sea constante, sino en cambio, aprender a confiar en la fuerza de la disciplina como una base inquebrantable. A continuación, profundizaremos en la ciencia de los hábitos, cómo se forman, cómo funcionan en nuestro cerebro y por qué son la clave para automatizar comportamientos positivos. Los hábitos son como programas que nuestro cerebro ejecuta de manera casi automática para ahorrar energía y simplificar la vida. Esto tiene una gran ventaja cuando esos hábitos son saludables, productivos y alineados con nuestros objetivos, pero también puede convertirse en un enemigo cuando son destructivos o limitantes. Por ello, es esencial aprender a diseñar y reemplazar hábitos, entendiendo el ciclo de señal, rutina y recompensa, y utilizando estrategias prácticas para que las nuevas rutinas se integren naturalmente en nuestra vida cotidiana. La disciplina se manifiesta entonces en la capacidad de iniciar y mantener estos nuevos hábitos, especialmente en los momentos difíciles en los que nuestra mente busca el camino fácil o la gratificación inmediata. Aquí veremos técnicas para fortalecer la autodisciplina, desde la gestión del tiempo con métodos como el Pomodoro o la planificación detallada, hasta la importancia del autocontrol emocional para no sabotear nuestros propios esfuerzos. También analizaremos el papel del autocuidado en la disciplina. Un cuerpo y una mente saludables nos brindan la energía y claridad necesarias para sostener el compromiso, por lo que dormir bien, alimentarnos adecuadamente, hacer ejercicio y practicar mindfulness son aliados imprescindibles en este proceso. La disciplina también se relaciona con la toma de decisiones y aprenderemos cómo desarrollar la habilidad de elegir de manera consciente y estratégica, evitando la procrastinación y las distracciones que diluyen nuestra atención y energía. Explorar este aspecto nos ayudará a ser más eficientes y aprovechar mejor nuestros recursos personales. Otro punto fundamental es la resiliencia. La disciplina no significa ausencia de errores o caídas, sino la capacidad de levantarnos una y otra vez, aprendiendo de cada experiencia sin perder el foco. Este capítulo ofrecerá consejos para manejar la frustración, la autoexigencia excesiva y el perfeccionismo, entendiendo que la flexibilidad y la paciencia son complementos necesarios para un proceso disciplinado y sostenible. Veremos también cómo el entorno influye decisivamente en nuestra capacidad de mantener la disciplina.
crear espacios ordenados, eliminar tentaciones, rodearnos de personas que apoyen nuestros objetivos y evitar ambientes tóxicos o que fomenten la dispersión es una estrategia poderosa para fortalecer nuestra voluntad. Además, abordaremos el impacto de la tecnología y las redes sociales, identificando formas de usarlas conscientemente para que no se conviertan en obstáculos para nuestro progreso. Finalmente, este capítulo estará lleno de ejemplos inspiradores de personas que gracias a la disciplina lograron cambios profundos en su vida, desde atletas que superaron límites inimaginables hasta emprendedores que construyeron imperios paso a paso. La disciplina no es un castigo ni una carga, sino la llave que abre la puerta a la libertad, porque cuando dominamos nuestra capacidad de actuar con constancia, nos convertimos en dueños de nuestro destino. Así, forjar la disciplina es cultivar una fuerza interna imparable, que nos impulsa a avanzar, a crecer y a transformar cada día en una oportunidad para acercarnos a la vida que realmente deseamos. La invitación está hecha. Comienza hoy, con pequeños pasos, porque la disciplina es el camino seguro hacia una vida extraordinaria. Capítulo 14. El poder de la mentalidad. Cómo tus pensamientos moldean tu realidad. La mente es, sin duda, el campo de batalla más importante en el camino hacia el éxito, la felicidad y el crecimiento personal. Todo lo que experimentamos, logramos o dejamos de alcanzar nace primero en nuestra mente, en la forma en que pensamos, interpretamos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. En este capítulo exploraremos a fondo cómo la mentalidad que cultivamos puede ser la diferencia entre quedarnos estancados en la mediocridad o alcanzar niveles extraordinarios de realización personal y profesional. Entender que nuestra mente no es un territorio pasivo, sino un espacio dinámico y moldeable, nos otorga un poder inmenso para crear la vida que deseamos. Comenzaremos analizando los tipos de mentalidades que predominan en las personas: la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, conceptos popularizados por la psicóloga Carol Dweck. La mentalidad fija se caracteriza por creer que nuestras habilidades, inteligencia o talentos son innatos e inmutables, lo que limita el aprendizaje y la superación, porque cualquier fracaso se percibe como una prueba de incapacidad. En cambio, la mentalidad de crecimiento reconoce que podemos desarrollar nuestras capacidades mediante esfuerzo, perseverancia y aprendizaje constante, viendo los errores como oportunidades para mejorar. Esta distinción es crucial, porque definir cómo nos vemos a nosotros mismos y qué creemos sobre nuestras posibilidades influye directamente en cómo actuamos y qué resultados obtenemos. A lo largo del capítulo profundizaremos en cómo identificar patrones de pensamiento negativos, creencias limitantes y autocríticas que sabotean nuestro progreso. Estos patrones muchas veces operan en un nivel subconsciente y pueden convertirse en verdaderos obstáculos invisibles si no los reconocemos y desafiamos con estrategias efectivas. Te enseñaremos técnicas para reprogramar la mente, como la práctica de afirmaciones positivas, la visualización creativa y la meditación enfocada en cultivar una actitud abierta y resiliente. Otro aspecto vital es el diálogo interno, esa voz constante en nuestra cabeza que puede ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor aliado. Aprender a transformar un diálogo interno negativo en uno constructivo y alentador es fundamental para mantener la motivación y la disciplina en el día a día. Exploraremos ejercicios prácticos para monitorear ese diálogo y redirigirlo hacia pensamientos que potencien nuestra confianza y autoestima. Además, la mentalidad no solo se trata de cómo pensamos de nosotros mismos, sino también de cómo interpretamos las circunstancias externas y los desafíos que la vida presenta. Cultivar una perspectiva optimista y proactiva, sin caer en el idealismo, nos permite enfrentar dificultades con fortaleza y creatividad, transformando los obstáculos en escalones hacia nuestros objetivos. El capítulo también abordará la importancia de la mentalidad en las relaciones personales y profesionales, ya que la forma en que pensamos influye en nuestra comunicación, empatía y capacidad para trabajar en equipo. Una mentalidad abierta y flexible facilita la colaboración y el aprendizaje continuo, elementos esenciales para el crecimiento sostenido. Para profundizar en el tema, compartiremos historias de personas que transformaron su vida cambiando su mentalidad, demostrando que el poder real no está en las circunstancias,
sino en la interpretación que hacemos de ellas. Este enfoque pone en nuestras manos la posibilidad de rediseñar nuestra experiencia, empoderándonos para crear hábitos mentales que nos sirvan en lugar de limitarnos. Por último, entenderemos que la mentalidad es un músculo que se fortalece con la práctica constante y consciente. La paciencia y la persistencia serán tus mejores aliados para internalizar nuevos patrones que te impulsen a avanzar, incluso cuando el camino se torne difícil o incierto. Así, este capítulo es una invitación a tomar el control de tus pensamientos, a convertir tu mente en un terreno fértil para el éxito y la felicidad, y a descubrir que cuando cambias la forma en que ves el mundo que ves también cambia. La mentalidad es la llave maestra que abre todas las puertas, a la disciplina, a la motivación, a la superación y, en definitiva, a la realización de tu potencial más auténtico. Capítulo 15. La disciplina como herramienta definitiva para la libertad personal. Cuando hablamos de disciplina, muchas personas la asocian con rigidez, castigo o restricción, pero en realidad, la disciplina es el camino más directo hacia la verdadera libertad. Este capítulo se dedica a desmontar esos mitos y a mostrar cómo la autodisciplina se convierte en el fundamento sólido que sostiene cada aspecto de nuestro crecimiento personal, profesional y emocional. Comenzaremos definiendo qué es la disciplina desde una perspectiva integral. Más allá de simplemente cumplir con reglas externas o seguir horarios estrictos, la disciplina es el compromiso profundo con uno mismo para actuar con coherencia hacia los objetivos que realmente importan, incluso cuando la motivación flaquea, cuando aparecen las distracciones o cuando el camino se pone cuesta arriba. Entenderemos que la disciplina no se trata de privación, sino de elección consciente. Elegir lo que nos acerca a nuestras metas, aunque no siempre sea fácil o cómodo, porque esa elección nos lleva a un futuro donde somos dueños de nuestra vida. A continuación, exploraremos cómo la disciplina se construye como un músculo que necesita ejercicio diario, constancia y paciencia. No se trata de un cambio drástico de la noche a la mañana, sino de pequeños actos repetidos que se acumulan y transforman nuestra realidad. Profundizaremos en el concepto de microdisciplina, que consiste en comenzar con acciones muy pequeñas y manejables que crean un efecto dominó, fortaleciendo la voluntad y la confianza progresivamente. También discutiremos el papel fundamental de los hábitos en la disciplina. Los hábitos son la estructura invisible que guía nuestras acciones y la disciplina es la herramienta para crearlos, modificarlos o eliminarlos. Aprenderemos cómo diseñar hábitos efectivos alineados con nuestros valores y objetivos y cómo utilizar técnicas como el apilamiento de hábitos para facilitar su integración en nuestra rutina. El capítulo no dejará de lado los obstáculos comunes que desafían nuestra disciplina: la procrastinación, la tentación constante de la gratificación inmediata, el agotamiento mental y emocional y la autocompasión mal entendida. Analizaremos cada uno de estos enemigos con profundidad, ofreciendo estrategias prácticas para reconocerlos, enfrentarlos y superarlos. Por ejemplo, hablaremos sobre cómo romper con la procrastinación a través de la fragmentación de tareas, la gestión del tiempo basada en prioridades y la implementación de recompensas inteligentes. También veremos cómo cuidar nuestra energía mental y emocional para sostener la disciplina a largo plazo sin caer en el agotamiento ni la autoexigencia tóxica. Otro aspecto crucial es la relación entre disciplina y motivación. A menudo creemos que la motivación debe preceder a la acción, pero en realidad, la disciplina es la que mantiene el movimiento cuando la motivación desaparece. Aquí aprenderemos a crear un sistema personal que permita actuar incluso en momentos de baja inspiración, entendiendo que la acción genera resultados y los resultados refuercen la motivación en un ciclo virtuoso. Este capítulo también incluye ejercicios detallados para construir un plan de disciplina personalizado que se adapte a tus necesidades, estilo de vida y objetivos, desde la definición clara de metas SMART hasta la creación de rituales diarios y la evaluación constante de avances y ajustes. Tendrás una guía paso a paso para integrar la disciplina de manera natural y sostenible en tu vida.
Además, exploraremos testimonios de personas que a través de la disciplina han logrado transformar su destino, demostrando que esta virtud es la verdadera llave que abre las puertas de la libertad, la autonomía y la realización personal. Al final del capítulo, comprenderás que la disciplina no es una carga, sino un regalo que te haces a ti mismo, una fuerza interna que al cultivarla te libera de la incertidumbre, del caos y de la dependencia de factores externos. La disciplina es el puente entre tus sueños y tu realidad, y dominarla es la esencia para vivir una vida con propósito, integridad y plenitud. Este es el momento para que asumas la responsabilidad de tu vida con determinación y constancia, porque solo a través de la disciplina podrás conquistar la libertad que buscas y mereces. Capítulo 16. La mentalidad del guerrero. Cómo forjar una mente invencible. En este capítulo nos adentraremos en el poder transformador de la mentalidad, esa voz interna, ese conjunto de creencias y pensamientos que moldean la manera en que interpretamos la realidad, enfrentamos desafíos y perseguimos nuestras metas más ambiciosas. La mentalidad del guerrero es mucho más que un estado de ánimo o una actitud temporal. Es una forma de ser, una filosofía de vida que se cultiva y fortalece día a día, especialmente en los momentos en que todo parece conspirar contra nosotros. Entenderemos que forjar una mente invencible no significa ser insensible al miedo, al dolor o a la incertidumbre, sino aprender a aceptarlos como parte del camino y usarlos como combustible para el crecimiento. Empezaremos explorando las raíces psicológicas de la mentalidad, descubriendo cómo nuestras creencias limitantes se forman desde la infancia y cómo pueden sabotear nuestro potencial si no las cuestionamos y transformamos. Aprenderemos a identificar esos pensamientos automáticos negativos que frenan nuestra evolución y a reemplazarlos por afirmaciones y creencias fortalecedoras que nutren el coraje, la resiliencia y la confianza. Este proceso es una verdadera revolución interna, una batalla diaria en la que la mente se convierte en nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Profundizaremos en técnicas y prácticas que han demostrado eficacia para moldear una mentalidad férrea: la meditación consciente, la visualización creativa, el diálogo interno positivo y la exposición gradual a los miedos y retos. Estas herramientas no solo aumentan la fortaleza mental, sino que también promueven un estado de calma, enfoque y claridad que permite tomar decisiones sabias incluso bajo presión. Otro pilar fundamental que abordaremos es la importancia del propósito. La mente del guerrero se mantiene firme porque tiene un porqué poderoso que guía cada acción y pensamiento. Sin un propósito claro, la disciplina y la motivación tienden a decaer. Con un propósito sólido, cada sacrificio, cada esfuerzo, adquiere sentido y se convierte en una fuente inagotable de energía. Aquí aprenderás a descubrir y conectar con ese propósito personal que impulsa tu vida, a través de preguntas profundas y ejercicios introspectivos que te ayudarán a definir lo que realmente importa para ti, más allá de las expectativas externas. También hablaremos del papel de la adversidad como la gran forjadora de la mente invencible. En vez de huir del dolor, la frustración o el fracaso, la mentalidad del guerrero lo recibe como maestros que enseñan lecciones valiosas y preparan para desafíos mayores. Exploraremos casos reales de personas que, en medio de circunstancias extremadamente difíciles, lograron mantener su fortaleza mental y salir adelante con mayor sabiduría y coraje. Entenderemos cómo el fracaso no es el final del camino, sino un paso necesario para el crecimiento, y cómo aprender a levantarnos con más fuerza es la verdadera medida de la invencibilidad. Este capítulo también dedica un espacio importante a la gestión emocional, porque la mente invencible no es una mente fría y desconectada, sino una mente que reconoce, acepta y canaliza sus emociones con inteligencia. Hablaremos de la importancia de la inteligencia emocional, del autocontrol y de la empatía, herramientas que permiten mantener el equilibrio interno sin reprimir la humanidad que nos hace auténticos. La combinación de disciplina mental, propósito claro, aceptación de la adversidad y gestión emocional es la fórmula que hace a la mente del guerrero imparable. Además, descubrirás cómo rodearte de influencias positivas y ambientes que fortalezcan tu mentalidad, porque ningún guerrero triunfa solo. La conexión con otros, el aprendizaje constante y el apoyo mutuo son esenciales para sostener la fuerza interior. El capítulo cierra con una serie de ejercicios prácticos diseñados para entrenar tu mente como la de un guerrero.
Desde rutinas diarias de enfoque y resiliencia hasta técnicas para superar el miedo escénico, el estrés y la duda. Estos ejercicios te permitirán poner en práctica todo lo aprendido y construir un estado mental sólido que te acompañe en cada paso hacia tus metas. Al terminar de leer este capítulo, comprenderás que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad para enfrentarlas con valentía, claridad y determinación. Forjar una mente invencible es el regalo más valioso que puedes darte, porque con ella no solo conquistarás tus sueños, sino que vivirás con autenticidad, propósito y una profunda sensación de poder personal. La mentalidad del guerrero es tu armadura y tu espada. Es lo que te separa de la mediocridad y te impulsa hacia la grandeza. Ahora, es tiempo de comenzar esa transformación interior y descubrir la fuerza imparable que habita dentro de ti. Capítulo 17. La disciplina como el motor invisible del éxito. En este capítulo profundizaremos en el papel crucial que la disciplina juega en la construcción de una vida exitosa y plena, comprendiendo que, aunque muchas veces se subestima o se percibe como una carga, la disciplina es en realidad el motor invisible que impulsa cada logro significativo, cada meta alcanzada y cada transformación personal verdadera. La disciplina es la fuerza silenciosa que nos permite perseverar cuando la motivación flaquea, que nos sostiene en medio del cansancio y que nos hace cumplir con nuestras responsabilidades incluso cuando preferiríamos evitarlo. Este motor invisible no depende de impulsos pasajeros ni de estados emocionales momentáneos. Es un compromiso firme y constante con uno mismo. Una promesa interna que se renueva cada día y que marca la diferencia entre soñar y lograr, entre desear y concretar. Iniciaremos explorando qué es realmente la disciplina, desmitificando algunas ideas erróneas que la presentan como sinónimo de rigidez o sacrificio insoportable. Entenderemos que la verdadera disciplina no es un castigo ni una imposición externa, sino una habilidad que puede entrenarse, que se aprende y que se convierte en una fuente de libertad, pues quien domina su disciplina controla su destino. Analizaremos cómo la disciplina se manifiesta en pequeños hábitos diarios, esas acciones repetidas una y otra vez que aunque parezcan insignificantes en el momento, se acumulan y terminan construyendo resultados extraordinarios. La clave está en la constancia, en hacer lo necesario aunque no siempre sea lo más agradable o fácil. Veremos cómo los hábitos disciplinados actúan como ladrillos que edifican la estructura de una vida exitosa, y cómo podemos diseñar estos hábitos con conciencia para que trabajen a nuestro favor, en vez de sabotearnos con la procrastinación o la indecisión. Además, abordaremos la importancia de la autodisciplina emocional, esa capacidad para manejar nuestras emociones y no permitir que el estrés, la frustración o la tentación nos desvíen del camino trazado. Comprenderemos que dominar la mente y las emociones es una parte fundamental del desarrollo de la disciplina, porque sin ese control interno, cualquier plan o propósito pierde fuerza y dirección. El capítulo también explorará la relación entre disciplina y motivación, dos conceptos que muchas veces se confunden, pero que en realidad funcionan de manera complementaria. La motivación puede ser el impulso inicial, la chispa que enciende el fuego, pero la disciplina es el combustible que lo mantiene ardiendo en el tiempo. Aprenderás a cultivar ambos elementos para que trabajen en armonía, reconociendo cuándo debes apoyarte más en la disciplina para superar los momentos de baja motivación, y cómo la motivación puede renovarse a partir del hábito disciplinado. Profundizaremos en técnicas y estrategias para fortalecer la disciplina, desde la planificación efectiva y la organización del tiempo, hasta la creación de sistemas personales que faciliten el cumplimiento de metas sin depender exclusivamente de la fuerza de voluntad. También discutiremos el papel fundamental de la autoevaluación y el ajuste constante, porque la disciplina inteligente es flexible y consciente. Sabe cuándo es necesario adaptarse para no perder el rumbo ni la energía. Un punto crucial que abordaremos es la importancia del entorno y las influencias externas en el mantenimiento de la disciplina. Aprenderás cómo crear un ambiente que favorezca la concentración, la responsabilidad y el enfoque, minimizando distracciones y tentaciones que dificultan la constancia. Asimismo, hablaremos del valor de rodearse de personas que compartan tus valores y objetivos, ya que el apoyo social y la inspiración mutua son combustibles poderosos para la disciplina sostenida.
También dedicaremos espacio a examinar los obstáculos más comunes que desafían la disciplina, como la procrastinación, el perfeccionismo, el autosabotaje y la falta de claridad en los objetivos. A través de ejemplos reales y consejos prácticos, descubrirás cómo identificar estas trampas y superarlas con determinación y estrategias efectivas. Finalmente, el capítulo cerrará con una serie de ejercicios prácticos para entrenar tu disciplina día a día, rutinas para establecer prioridades, técnicas para mantener la concentración, métodos para evaluar tu progreso y herramientas para celebrar tus pequeños y grandes logros sin perder el foco. Al concluir esta lectura, comprenderás que la disciplina no es un camino rígido ni aburrido, sino la llave maestra que abre las puertas a tus sueños y te permite vivir con propósito, orden y una fuerza interna inquebrantable. La disciplina es el motor invisible que te lleva más allá de las dificultades, que convierte los desafíos en oportunidades y que transforma la voluntad en resultados concretos. Esta es la esencia que todo guerrero debe dominar para conquistar la vida con valentía y éxito. Ahora es momento de poner en marcha ese motor y descubrir el poder imparable que nace cuando decides ser dueño absoluto de tu disciplina. Capítulo 18. Forjando la resiliencia, la fortaleza que sostiene al guerrero. En este capítulo profundizaremos en la resiliencia, esa capacidad fundamental que permite a quienes persiguen el éxito y la superación personal no solo resistir las adversidades, sino transformarlas en oportunidades para crecer y fortalecerse. La resiliencia es la armadura invisible del guerrero moderno, el escudo que lo protege frente a los golpes inevitables de la vida y la fuente de energía que lo impulsa a levantarse una y otra vez, sin importar cuán duras sean las caídas. Comprenderemos que la resiliencia no es simplemente aguantar o soportar el dolor, sino la habilidad activa de adaptarse, aprender y evolucionar a partir de las experiencias difíciles, convirtiendo las crisis en cimientos sólidos para la construcción de un carácter indestructible. Analizaremos las raíces psicológicas de la resiliencia, desde la mentalidad de crecimiento hasta el autoconocimiento profundo, para entender qué elementos internos hacen posible que una persona no se quiebre ante la presión, y en cambio se haga más fuerte. La resiliencia comienza con una aceptación consciente de la realidad, sin negaciones ni autoengaños. Es mirar el desafío de frente, reconocer el dolor o la dificultad y decidir responder con coraje y estrategia, en lugar de rendirse o caer en la desesperanza. Exploraremos las diferencias entre las personas resilientes y quienes tienden a sucumbir bajo la adversidad, y veremos cómo cultivar hábitos mentales que fomenten la flexibilidad, el optimismo realista y la capacidad de recuperar el equilibrio emocional. Hablaremos del papel del autocuidado como base para la resiliencia, porque un guerrero que descuida su salud física, mental y emocional tendrá menor capacidad para enfrentar las tormentas de la vida. Por ello, profundizaremos en prácticas como la meditación, el ejercicio, el descanso adecuado y la alimentación consciente como pilares para mantener el cuerpo y la mente en condiciones óptimas para resistir y prosperar. Además, abordaremos la importancia de las redes de apoyo, familia, amigos, mentores, comunidad. La resiliencia no es una lucha solitaria, sino un proceso en el que la conexión humana juega un papel crucial. Aprender a pedir ayuda, compartir las cargas y nutrirse de relaciones saludables fortalece la capacidad de recuperarse y avanzar con mayor seguridad y confianza. También exploraremos cómo las historias de grandes guerreros, emprendedores y líderes resilientes nos ofrecen valiosas lecciones sobre la perseverancia y la fortaleza interior. Estudiaremos ejemplos inspiradores de personas que, a pesar de las pérdidas, fracasos y golpes inesperados, lograron convertir sus crisis en escalones hacia el éxito y la realización personal. El capítulo se adentrará en técnicas para entrenar la resiliencia, como la reestructuración cognitiva, cambiar patrones de pensamiento negativos por otros que empoderen, la visualización de escenarios positivos, la planificación flexible y el manejo del estrés mediante herramientas concretas. También discutiremos cómo establecer metas que sean lo suficientemente desafiantes para promover el crecimiento, pero realistas para evitar la frustración que puede minar la fortaleza interna. Un tema crucial será cómo manejar la incertidumbre, uno de los grandes enemigos de la estabilidad emocional. La resiliencia implica aceptar lo impredecible como parte natural de la vida y desarrollar una confianza profunda en la propia capacidad para adaptarse y superar cualquier cambio o dificultad inesperada.
Además, exploraremos la relación entre resiliencia y propósito, cómo tener un sentido claro de misión y valores sólidos actúa como una brújula en tiempos difíciles, dándonos el impulso para no abandonar incluso cuando el camino se oscurece. También veremos cómo el fracaso es un componente indispensable del proceso resiliente, no un obstáculo definitivo. Aprender a interpretar el fracaso como retroalimentación valiosa y no como una condena es fundamental para seguir avanzando con resiliencia y determinación. El capítulo incluirá ejercicios prácticos diseñados para fortalecer la resiliencia día a día, como la escritura reflexiva sobre desafíos superados, la creación de un plan personal para enfrentar adversidades y la práctica de la gratitud consciente que ayuda a mantener una perspectiva equilibrada y positiva. Finalmente, al concluir esta lectura, tendrás claro que la resiliencia no es una cualidad innata reservada para unos pocos, sino una competencia que cualquiera puede desarrollar con intención, práctica y compromiso. Forjar tu resiliencia es, en definitiva, construir el pilar que sostiene a todo guerrero en su camino hacia la grandeza, el escudo que protege tus sueños y la energía que te impulsa a seguir luchando con fuerza, esperanza y valentía. Este capítulo será tu guía para levantar tu armadura interna y enfrentar el mundo con la fuerza inquebrantable de quien sabe que, más allá de las tormentas, siempre hay un horizonte esperándote. Capítulo 19. La mente indomable. Estrategias para cultivar un pensamiento invencible. En este capítulo, nos sumergiremos en el fascinante mundo del poder mental, ese recurso interno esencial que distingue a los verdaderos guerreros del crecimiento personal de quienes simplemente reaccionan pasivamente a las circunstancias. La mente indomable es aquella que no se deja doblegar por la duda, el temor o la fatiga, sino que se mantiene firme, clara y enfocada en el objetivo, sin importar cuán difíciles sean los obstáculos que se presenten en el camino. Comprenderemos que cultivar una mente fuerte no es un talento con el que se nace, sino una habilidad que se desarrolla a través de prácticas deliberadas, disciplina constante y una profunda comprensión de cómo funcionan nuestros pensamientos y emociones. Para lograrlo, abordaremos primero la importancia de reconocer los patrones mentales negativos que actúan como saboteadores silenciosos. Estos pensamientos automáticos, críticas internas, creencias limitantes, anticipaciones catastróficas, pueden erosionar la confianza y la motivación si no se identifican y gestionan adecuadamente. Aprenderemos a observar la mente con atención plena, a crear distancia entre nosotros y esas voces internas que muchas veces no reflejan la realidad, sino el miedo o la inseguridad. Este proceso de autoconciencia es el primer paso para romper cadenas mentales y abrir espacio para pensamientos que empoderen y orienten hacia el crecimiento. A continuación, profundizaremos en la reprogramación del diálogo interno, transformando ese monólogo interno crítico en un aliado poderoso. Utilizaremos técnicas como afirmaciones positivas estratégicas, visualizaciones enfocadas y la práctica diaria de la gratitud para crear un entorno mental que favorezca la resiliencia, la creatividad y la acción decisiva. Explicaremos cómo estas prácticas no son simples clichés, sino herramientas respaldadas por la neurociencia que modifican la estructura cerebral y fortalecen las conexiones neuronales asociadas con la motivación y el autocontrol. Otro aspecto fundamental será la gestión emocional, porque una mente fuerte no es una mente sin emociones, sino una mente capaz de regularlas y utilizarlas a su favor. Exploraremos cómo reconocer y canalizar emociones como la frustración, la ira o la ansiedad para convertirlas en combustible para la acción, sin que se conviertan en bloqueos paralizantes. Aprenderemos también a cultivar la paciencia y la tolerancia a la incertidumbre, dos virtudes indispensables para mantener la calma y la claridad mental en situaciones complejas o prolongadas. Hablaremos sobre la importancia de un enfoque estratégico en el pensamiento, cómo establecer prioridades claras, dividir los objetivos en pasos manejables y mantener la concentración evitando distracciones internas y externas. Veremos técnicas para entrenar la atención y la concentración, como la meditación, la respiración consciente y ejercicios cognitivos que fortalecen la capacidad de mantener el foco por periodos prolongados. También analizaremos el papel de la mentalidad de crecimiento, entendida como la creencia profunda en la capacidad propia para aprender, mejorar y superar retos a través del esfuerzo y la perseverancia. Este concepto, desarrollado por la psicóloga Carol Dweck, es un pilar fundamental para quienes desean forjar una mente indomable, pues elimina la trampa del pensamiento fijo que limita la evolución personal y profesional. Además, discutiremos cómo las rutinas diarias impactan en la fortaleza mental,
la constancia en hábitos saludables, como el sueño reparador, la alimentación equilibrada, el ejercicio regular y el tiempo de descanso mental, contribuye decisivamente a mantener la mente en su mejor estado para enfrentar cualquier desafío. También tocaremos la importancia de nutrir la curiosidad intelectual y el aprendizaje constante, como mecanismos para mantener la mente ágil, abierta y preparada para adaptarse a los cambios, características esenciales del guerrero contemporáneo. No podemos olvidar el poder del entorno. Explicaremos cómo rodearse de personas que inspiren, desafíen y apoyen el desarrollo mental es clave para sostener el crecimiento. Del mismo modo, aprenderemos a minimizar la influencia de ambientes tóxicos o personas que generen dudas y desmotivación, porque una mente fuerte se alimenta también del contexto que la rodea. El capítulo incluirá ejercicios prácticos para fortalecer la mente día a día, como el diario de pensamiento positivo, el establecimiento de metas claras y desafiantes y la práctica regular de técnicas de relajación para reducir el estrés y mejorar la claridad mental. Finalizaremos con una reflexión poderosa sobre el rol del autoconocimiento en la construcción de una mente indomable. Entender nuestras fortalezas, debilidades, valores y propósito nos brinda un mapa interno para navegar con seguridad incluso en las tormentas más intensas. Este capítulo es una invitación a convertir tu mente en un aliado invencible, capaz de sostenerte y guiarte hacia la realización plena, más allá de cualquier dificultad o desafío. Forjar una mente indomable es, en definitiva, el arte de tomar el control absoluto de tu vida mental, emocional y espiritual, transformándote en el arquitecto de tu propio destino y el guerrero inquebrantable de tu historia personal. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.